Vamos a tener algunos minutos para hacer algunas preguntas. Vamos a continuar con la siguiente exposición, muy interesante también, a cargo del doctor Jorge Torres Torretti. Él nos va a compartir un tema muy importante: transición hemodinámica fetal neonatal. Lo recibimos con un fuerte aplauso, doctor. Buenos días o buenas tardes ya. Más que nada, yo creo que muchos de ustedes saben sobre este tema. Más que nada quiero compartir con ustedes nuestra experiencia y de alguna forma la visión que tenemos al respecto en relación a este periodo que consideramos que es bastante dinámico y crítico. Parece que esto se congeló. Porque no anda hacia adelante ni atrás. Ahí sí. Se descongeló. Eso siempre debemos contar con un poco de buena suerte por el bien de nuestros pacientes. En términos generales, mencionarles entonces, recordar que nosotros pensamos es transmitir un poco de qué estamos hablando. Cuando hablamos del paciente recién nacido, transmitir que es un paciente que difiere en su fisiología, su condición, muchísimo del paciente pediátrico y del paciente adulto. Algunos mencionan que hay mayor diferencia entre un paciente neonatal que un paciente pediátrico, versus la diferencia que existe entre un paciente pediátrico y un paciente adulto. Ahora, eso básicamente porque nos olvidamos de que estamos frente a un paciente en que todos sus sistemas son inmaduros y que si hay una condición de prematurez o bien de término también, son sistemas que están en desarrollo. Estamos hablando de la angiogénesis, ¿no es cierto? Y eso a nivel de todo sistema, estamos hablando a nivel de sistemas cerebrales, cardiovascular, renal. Por lo tanto, eso hay que tenerlo presente, porque de alguna forma las respuestas que esperamos en pacientes más grandes muchas veces no se dan en recién nacidos. Y en la medida que estamos observando, monitorizando, como mencionaba el doctor Nachar, nos vamos dando cuenta que respuestas que parecieran ser lógicas o esperadas de acuerdo a lo que nos han enseñado, no son tan lógicas y encontramos más de una respuesta paradojal en muchas condiciones clínicas. Sabemos entonces que vamos a tener un aumento significativo, ¿no es cierto?, en esta transición. Hay un aumento significativo de la presión arterial y eso va asociado a una caída brusca, en verde, ¿no es cierto?, de la caída de la presión pulmonar. Ahora, hay un aumento, de la presión de arteria pulmonar, con lo cual aumenta el flujo en forma significativa. Por lo tanto, sabemos que hay cambios hemodinámicos que ya vienen del periodo prenatal y que en esta transición de la vía intrauterina a la extrauterina, obviamente estos pueden magnificarse en forma significativa y de alguna forma conllevar a alguna alteración a futuro. ¿Qué es lo que nos interesa de alguna forma o qué es lo que hemos ido aprendiendo a través de este último tiempo? Tenemos muy presente que, como a ustedes les deben haber enseñado, el pulmón sufre cambios dinámicos. Estamos hablando de compliance, que pasamos de una condición de una compliance o distensibilidad bastante disminuida, ¿no es cierto?, a un aumento, una mejora, sobre todo tras pasar surfactante. Pero creo que este es un punto que nuestra experiencia de alguna forma es transmitirle a ustedes
que así como es dinámico el cambio en el pulmón, en el corazón de nuestros pacientes también es dinámico, muy dinámico, y no solo en el periodo agudo, sino que también en el periodo subagudo y muchas veces en condiciones crónicas. Estamos hablando de pacientes que nacen tal vez con una buena función ventricular y que a poco andar presentan difusión que puede ser ventricular derecha o izquierda. Tenemos condiciones de hipertrofia, un corazón que parece de aspecto normal a continuación de nuestro tratamiento, ya sea uso de corticoides o por su condición clínica de hipotensión y otras cosas asociadas, se hipertrofian. Y esa hipertrofia avanza o retrocede, puede llegar a presentar obstrucción del tracto de salida con gradientes bastante significativas y que a poco andar disminuyendo o mejorando la condición clínica o dependiendo de las drogas que estamos usando pueden revertir en forma importante. Por lo tanto, tengan presente que así como nosotros monitorizamos pulmón a través de radiografías, gases, ¿no es cierto?, deberíamos tener presente que la ecocardiografía aquí juega un rol fundamental. Si ustedes no cuentan con ese elemento, y que todos hemos pasado por eso y todavía nos cuesta, en Chile no todas las unidades disponen, algunas sí, falta capacitar a mucha gente a lo largo del país, pero sí es un elemento que consideramos que es esencial. Si no lo tenemos, estamos bastante a ciegas y nos dificulta de alguna forma interpretar toda esta información que nos dan estas otras herramientas, llámese NIRS, ecocerebral, ¿no es cierto?, transcutáneo, de CO2 y otras cosas. Como ven, aquí un ejemplo nomás de lo que pasa y cómo se modifica de alguna forma el volumen de fin de diástole, el volumen del sistólico, ¿no es cierto? Y que muchas veces este cambio se produce dentro de los primeros 3 a 7 días, pero también dentro de este mes. Una vez más, lo que queremos apuntar es que esto es un proceso dinámico. Por lo tanto, sabemos que esta adaptación cardiovascular no es fácil, y lo que estamos buscando de alguna forma es lograr que haya una perfusión adecuada, que sea ojalá lo más constante posible con variaciones leves, que no sean muy significativas y que eso pueda repercutir finalmente a nivel neurológico. Sabemos que este es un proceso complejo, sobre todo en recién nacidos cuando vienen ya con patología o sufrimiento fetal, o bien si hablamos de prematuros extremos. Sabemos que esta capacidad, las capacidades de autorregulación o de compensación son limitadas. Y por último, lo que queremos evitar es llegar a una condición de shock y que eso finalmente vaya a repercutir a nivel de flujo cerebral. Como ustedes ven, ya estamos hablando, sabemos, hace bastante tiempo, y en eso tienen mucha responsabilidad nuestros socios, los obstetras, con todo lo que es la monitorización a través de ecocardiografía, ¿no es cierto? Doppler cerebral, cuando hay flujo reverso, tenemos que interrumpir. Pero esto es un continuo y esto apunta un poco a eso. Cuando hablamos de clampeo existe mucha discusión si clampeamos a los 30 segundos o como sugiere ahora la Academia Americana de Pediatría, el NRP, ¿no es cierto?, no menos de 30 segundos. OMS dice que hasta 5 minutos puede ser entre 1 a 5 minutos y así. Pero hay que tener claro que más que de tiempo estamos hablando que hay que enfocarnos en lo que son los procesos fisiológicos en nuestros pacientes, sobre todo en el paciente neonatal. Y aquí un ejemplo de lo que se ha visto. Empieza a existir información en la cual ustedes pueden ver... ¿El puntero? No, no hay puntero. ¿Nadie tiene un puntero por casualidad? No hay puntero. Si ustedes se fijan a la derecha, ¿no es cierto?, nosotros tenemos qué es lo que pasa a nivel de presión arterial en la primera gráfica. A continuación viene perfusión periférica y por último perfusión central medida a nivel de arteria carótida. Cuando ustedes ven que se clampea antes de ventilar, hay un aumento de la presión arterial, hay una caída de la perfusión periférica y hay un aumento de la perfusión o flujo a nivel carotídeo. ¿Qué pasa si nosotros ventilamos antes de clampear? Ustedes pueden ver que a nivel de presión arterial, en la primera gráfica a la derecha, prácticamente se mantiene bastante constante el valor de presión arterial. ¿Qué pasa con flujo periférico? También se mantiene bastante constante y a nivel de flujo de arteria carotidia también. Por lo tanto, empezamos a ver que esto es dinámico, que hay intervenciones que pueden de alguna forma facilitar o ser más amigables versus otra en la cual tal vez el paciente no ha respirado, digamos precozmente. Eso va a condicionar ya tal vez a un grado de hematocrito bajo, hipovolemia, anemia, que va a estar jugando en contra del resultado de nuestros pacientes.
Por lo tanto, cuando hablamos de hemodinamia neonatal, tenemos que tener presente que lo que estamos buscando de alguna forma es cómo aseguramos el aporte de oxígeno y nutrientes a los distintos sistemas. Sabemos que esto va a depender de la capacidad, ¿no es cierto?, y del contenido de oxígeno y del flujo sanguíneo que llegue a nivel celular. Ahora, medir el contenido de oxígeno, eso no es difícil. El gran problema que tenemos a través de la historia ha sido cómo medimos el flujo. Y de alguna forma hemos utilizado la presión arterial como sinónimo de flujo. Y eso es un poco lo que les quiero mostrar, nuestra experiencia y nuestra visión al respecto. Como sabemos, este proceso, si bien es bien, cuesta definir la presión. ¿Cómo definimos? Y esta definición es bastante compleja porque estamos hablando de un proceso que es dinámico, estamos hablando de una transición, hay elementos de inmadurez, ¿no es cierto?, de cambios continuos, y eso hace que nos dificulte establecer un valor único y definir, y además está el hecho de que hay distintas edades gestacionales, prematuros, tardíos, y a esto hay condiciones de PEC, ¿no es cierto?, pequeños para la edad gestacional, que sabemos que eso implica una alteración a nivel vascular, ¿no es cierto?, ya en el proceso de angiogénesis, por lo tanto sabemos que es difícil. ¿Qué sí sabemos? Sabemos que la presión arterial aumenta dentro de las primeras horas de vida y dentro de los primeros 3 días de vida sobre todo. Sabemos que a mayor edad gestacional esperamos valores de presión más altos, ustedes pueden ver. Y esto va a aumentar en forma independiente de lo que ustedes puedan o no hagan. Hablamos de alguna forma, la gran ventana donde tenemos muchas dudas en cuanto al manejo hemodinámico es entre las 0 horas y las 72 horas de vida. Existe más consenso que más allá de las 72 horas, tal vez valores sobre 30 en recién nacidos prematuros nos deje tranquilos. Y sobre 40 en recién nacidos de término probablemente ya nos empieza a calmar y nos pone menos nerviosos. Ahora, ¿qué pasa con valores intermedios entre 25 y 30, 28 y 40 en los recién nacidos de término? Es un poco lo que les voy a mostrar. Ahora, sabemos que estos valores, y hace mucho tiempo se viene discutiendo si tratamos o no tratamos la hipotensión. Y ahí algunos han tratado, como en el caso de este artículo de Fanarov, en lo que ustedes ven en verde, un grupo de pacientes en que no reciben apoyo de drogas vasoactivas. En rojo muestran aquellos pacientes que sí reciben drogas vasoactivas, y si ustedes comparan la curva verde y roja, ven que en ambos grupos la presión aumenta en forma significativa a través de los días, ¿no es cierto? Independiente que ustedes hagan una intervención o no, va a subir igual, tiende a subir. Nos gustan las recetas o definiciones claras para no confundirnos, y en ese sentido tenemos algunas definiciones. Estamos hablando de definiciones de un percentil menor de 5 a 10, ¿no es cierto?, ya sea para edad gestacional y postnatal, o bien utilizar una presión arterial menor de la edad gestacional, o bien una presión arterial menor de 30, como decíamos, sobre todo en el caso de los prematuros. No sé qué utilizan ustedes en general. ¿Edad gestacional? ¿Sí? Ya. Nosotros también usamos más que nada edad gestacional, consideramos, por lo menos dentro de estas primeras horas de vida, generalmente 24 horas sí o sí, entre 24 y 72, ahí ya también empezamos a dudar, tenemos diferencias grandes, algunos quieren rápidamente sobre 30 en los prematuros, otros esperamos un poco o vemos otras condiciones. El grupo de SERI, que es uno de los grandes referentes en relación a este tema, ellos han planteado de alguna forma, para esquematizar esta situación, definir la hipotensión de acuerdo a ciertas variables o ciertas situaciones. Entonces ellos plantean que podríamos hacer 3 definiciones de hipotensión. Hipotensión cuando se pierde la autorregulación, hipotensión cuando hay una pérdida de autorregulación, luego cuando hay una pérdida de la función, y finalmente cuando ya tenemos un problema de perfusión tan crítico en que hay daño celular que puede ser irreversible. Sabemos que nuestros pacientes tienen una meseta de autorregulación en la cual vamos a mantener una presión aceptable que de alguna forma se condice con perfusión en la medida que estos mecanismos de autorregulación no sean sobrepasados. Pero si estos mecanismos se ven sobrepasados,
probablemente vamos a caer en hipotensión. Ahora, se han planteado algunos valores tentativos, se habla de presiones cercanas de 28 a 30 como umbral de hipotensión y pérdida de autorregulación. Hablamos de valores cercanos, tentativos de 24 milímetros de mercurio en relación al umbral con pérdida de la función, y finalmente valores cercanos a 20 con pérdida ya a nivel daño celular. Pero eso es relativo, porque si estamos hablando que aceptamos valores de presión igual a la edad gestacional, si tenemos un recién nacido prematuro de 24 semanas, en la cual aceptamos las primeras 72 horas una presión de 24, estamos hablando, si consideramos el valor de 28-30 como umbral para pérdida de autorregulación, que esos pacientes todos tendrían pérdida de autorregulación. Y aquí es donde empezamos de alguna forma a evaluar que esto no es tan fácil. Tenemos recetas, algunos expertos nos mencionan que podríamos definir en 3 tipos de hipotensión, pero al final lo que importa, y un poco a lo que vamos a apuntar, es ir a ver la situación y la condición clínica del paciente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque sabemos que las variables que existen o a las cuales nos vemos enfrentados son múltiples. ¿Recibió o no recibió corticoides? ¿Esa madre es obesa o estaba desnutrida? ¿Fuma o no fuma? ¿Tomó alcohol o no tomó alcohol? ¿Nace la guagua? ¿Clampeamos precoz o tardío? ¿Respiró o no respiró? ¿Había algún elemento de infección? ¿Cómo lo reanimamos nosotros? ¿Recibió surfactante o no? ¿Se enfría o se sobrecalienta? ¿Se deshidrata o no se deshidrata? Si es un prematuro extremo, bajó 10, 15, 20%, orina o no orina dentro de las primeras 24 horas. O sea, ¿alimentamos o no alimentamos? O sea, es tantas las variables que tenemos que tomar en consideración, que lo que estamos planteando hoy día, como lo plantean en muchas partes, es que tiene que ser una atención y un enfoque individualizado. Y para eso necesitamos de alguna forma monitorizar. Mientras más herramientas tenemos, obviamente el escenario se complejiza mucho. Y en un principio uno se enreda, no es fácil. Pero en la medida que ustedes tengan o cuenten con estas herramientas, las utilicen, se van a ir dando cuenta que al principio va a ser enredado, complicado, porque tienen mucha más información que elaborar y llegar a una respuesta. Pero en la medida que lo vayan haciendo en forma rutinaria, esto se les va a ir simplificando. Esto sería lo ideal, ¿no es cierto? Flujo o presión arterial igual flujo. Claro, eso en condiciones óptimas, si no tenemos chance, si no hay alteración, como decía Raúl, salvo que la resistencia vascular periférica sea constante, lo cual no es tal, tendríamos igual presión, igual flujo. ¿Qué sabemos? Hace bastante tiempo sabemos que esto no es tal. Y cuando evaluamos series tan antiguas de la década de los 70, de los 90, empieza a quedar claro, midiendo flujo versus presión, que no hay correlación. E incluso más, podemos tener situaciones en cual la presión arterial puede ser muy alta, pero puede ser inversamente relacional al flujo. ¿Eso cuándo? Cuando tenemos un aumento de la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, el que ustedes tengan un valor de presión no dice o no se condice con el flujo o la situación de ese paciente. Y por eso es lo que necesitamos más herramientas. Obviamente, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Ojalá herramientas que sean no invasivas y de monitorización no invasiva y continua en el tiempo. Y eso es un poco la problemática, que muchas veces contamos con algunas herramientas que no son continuas, o bien son invasivas, o bien no dan cuenta de la condición óptima o específica. Podemos tomar unos gases arteriales, podremos ver si el BSC va en descenso, podremos tomar ácido láctico, como decía Raúl, llene capilar, eso es bien subjetivo, pero no tenemos herramientas, y creemos que ahora con estas nuevas herramientas que ha mencionado el doctor Nachar, esto se puede aclarar un poco más. Uno de los estudios clásicos en el cual se busca, como bien dice ahí, determinar la relación entre presión arterial media, actividad eléctrica cerebral, fracción de extracción de oxígeno o el coeficiente de extracción de oxígeno, ¿no es cierto?, a través de NIRS, y flujo sanguíneo periférico en recién nacidos prematuros. ¿Qué es lo que buscamos? O busca este trabajo de Víctor. Lo que busca es establecer de alguna forma un nivel de PAN en el cual se deba iniciar el manejo de la hipotensión. Para ello, toman un grupo de recién nacidos prematuros menores de 30 semanas, dado que estos niños no presentan en la actividad cerebral ciclo sueño-vigilia, ¿no es cierto? Los siguen
y evalúan cómo se comporta desde el punto de vista de la actividad cerebral, coeficiente de extracción y presión arterial. ¿Qué es lo que ven ellos? O encuentran que aquellos recién nacidos prematuros que presentan presiones o PAM menores, arteriales medias, menores de 23, sí presentan alteración de la función eléctrica. Y aquí un ejemplo. En el A tienen un paciente de 24 semanas, 6 horas de vida, con PAM de 25 milímetros de mercurio, en el cual se ve una actividad eléctrica completamente normal. En el B tenemos otro recién nacido del grupo de 24 semanas, con un poco más de horas de vida, y en el cual ya tenemos una PAM de 22 y ustedes ven que hay una alteración significativa de la función, lo cual más o menos coincide con estos valores umbrales para referirnos y hablar de hipotensión en la cual se pierde la función. Y por último, en la gráfica C, corresponde a un recién nacido prematuro de 27 semanas con 13 horas de vida y con PAM de 16. Por lo tanto, también cuando hablamos de hipotensión, sabemos que presiones que son extremadamente bajas sí se correlacionan con flujo y sí se condicionan con el gasto cardíaco probablemente disminuido. Pero el punto está entre medio, en este valores de 25, 20 y 30. Acá que es una gráfica de lo que ellos encontraron. En la vertical se determina la presión de 23, que está ahí con una línea, ¿no es cierto?, sola en vertical, y las otras dos horizontales corresponden al rango normal para la banda delta del electro de amplitud integrado. ¿Qué es lo que ven ustedes? Que bajo, hacia la izquierda de ustedes, los valores menores de 23, se encuentran los pacientes en círculo que presentaron alteración del electroencefalograma en este grupo de pacientes, que fueron 4. Y en el cuadrado que ven ahí es un solo paciente que con presión menor de 23, peri 20, presentó una alteración del coeficiente de extracción. ¿Qué es lo que significa eso? Que empezó a extraer más oxígeno de lo que el resto del grupo, y eso se interpreta como hipoxia cerebral o hipoperfusión cerebral. Lo mismo, acá lo que ellos encontraron es que en la vertical tenemos flujo periférico. Hacia la izquierda de ustedes son flujos menores de 6 que se consideran bajos. Y ahí se ven los valores de presión, son todos valores entre 23 y 33, en el cual de alguna forma nos está diciendo que tal vez hay redistribución del flujo, mecanismo que sabemos que es compensatorio y de autorregulación, y que sí no se afectó entre los rangos de 23 y 33 ni la actividad cerebral ni el coeficiente de extracción medido por NIRS. Pero lo que sí encontraron, y por lo tanto ellos plantean que a partir de valores sobre 23, probablemente estos niños pueden mantener una condición aceptable de flujo cerebral. Obviamente, eso no se queden con eso. Creemos que hay otros elementos que tenemos que medir y no es un valor, por lo que les decía. Estos son condiciones en un grupo pequeño, en cierta situación clínica, y eso no necesariamente es extrapolable a nuestros pacientes. Pero sí nos dice que ya entre valores de 23 y 33, dependiendo de la edad de estos niños, estos eran niños extremadamente bajos, estamos hablando de niños menores de 26 semanas. Por lo tanto, puede ser que en un inicio acepten valores y la presión, como les mostré anteriormente, puede ser que si la presión está bien el valor, puede ser que el flujo esté aumentado, puede ser que esté adecuado o puede ser que ese flujo esté disminuido. Por lo tanto, la conclusión es que la relación presión-flujo es débil. Y esto nos muestra Kuplo, ¿no es cierto?, que con gastos cardíacos de 150 ml por kilo como corte, ustedes ven en rojo, tienen sobre 30, tenemos niños que tienen flujos que son menores de 150, por lo tanto hipoperfusión, y valores que están bajo los 30 y que tienen flujo sobre los 150. Por lo tanto, la presión no es sinónimo o no nos podemos quedar tranquilos solo con la presión arterial. Esto era un poco lo mismo. Ahora, en relación a la evidencia clínica, ¿qué evidencia tenemos? Está el trabajo de Button, que hay muchos trabajos que van a mostrar a favor o en contra de tratar o no tratar. Les voy a mostrar algunos de los que son los más clásicos. Acá tenemos un grupo que son retrospectivos, en el cual hacen un análisis retrospectivo de un grupo de pacientes tratados y otro no tratados.
Estamos hablando de prematuros bastante pequeños, una edad promedio de 24 semanas, ¿no es cierto?, con un peso que está bordeando los 600, 700 gramos. Si ustedes se fijan, lamentablemente no tenemos puntero, pero si se fijan, acá en el gráfico de la derecha, donde dice sobrevida sin mayor morbilidad, ustedes ven que hay una diferencia significativa a favor de los que no fueron tratados, 53% versus 29%. Por lo tanto, esto nos empieza a decir que no todo debe ser tratado. No quiere decir que no haya que tratar. Eso es importante. Si ustedes se fijan, este trabajo nos empieza a mostrar información interesante. A la izquierda de ustedes pueden ver que separa por magnitud de presión. Los divide en pacientes que presentaron algunos episodios menores de 25, pacientes que presentaron episodios menores o iguales a 22 y pacientes que presentaron episodios de presión arterial media menores o iguales a 20. Y si ustedes ven, en ambos grupos tuvimos pacientes que presentaron, entre comillas, hipotensión. En el primer grupo tenemos 69 contra 44, y presiones menores de 22 tenemos 49% en los que fueron tratados versus 19% en los que no fueron tratados, y finalmente presiones menores o iguales a 20 tuvieron 20% en el grupo tratado versus el 10%. Ahora, ¿a qué está apuntando acá el autor? A tener presente que dentro de las primeras horas de vida, sobre todo los primeros 72 horas de vida, se habla que alrededor de un 40-50% de nuestros prematuros extremos van a presentar presiones menores a la edad gestacional en algún momento. Y que esos episodios pueden ser 1, 2, 3, dependiendo. Y que eso no significa que estén en una condición de hipotensión asociada a hipoperfusión y por ende debamos intervenir en forma activa. Si se fijan, en relación a lo que mostraba Raúl, hablamos, ¿no es cierto?, de los límites, ¿no es cierto?, presión diastólica. Nos molesta cuando está bajo 20. Pero ¿qué pasa los primeros días, los primeros 3 días? Si ustedes se fijan, en el último gráfico, en la segunda como hilera donde está presión diastólica, en el mínimo percentil 5, ustedes se fijan que recién a las 72 horas estamos hablando de valores de 20 o más. Por lo tanto, los primeros 3 días pueden encontrarse con presiones diastólicas bastante bajas que de alguna forma a uno le inquiete o le incomode, que no sabemos si eso estará asociado a que hay un ducto, que hay robo, que está hipoperfundido ese paciente, no lo sabemos, pero porque está en el rango de lo que podría ser aceptable, adecuado, y que tal vez con nuestra intervención, en vez de hacer un favor y hacerlo bien, tal vez lo vamos a condicionar a una situación de hemorragia intraventricular. Acá tenemos otro grupo de seguimiento. Este es una de las últimas series que ha salido, es un seguimiento, un grupo alemán, en el cual ellos siguen aquí a un grupo de pacientes más grandes, son menores de 32 semanas, 1500 gramos. Acá ellos siguen y ven los resultados, no evalúan en relación a la intervención. También es un estudio observacional, es retrospectivo, pero acá lo que ustedes ven, lo contrario. Al grupo que peor le va en salidas severa, estamos hablando de mortalidad, estamos hablando de hemorragia grado 3 o 4, es al paciente que estaban hipotensos y que no se trataron. Acá tenemos un poco más de lo mismo, el trabajo clásico de Fanaroff, en el cual evalúan recién nacidos prematuros menores de 1000 gramos, y lo mismo, tenemos que les va peor a los que fueron tratados versus los que no fueron tratados, tanto en patología aguda, ustedes pueden ver ahí, sobre todo muerte, ¿no es cierto?, a las 96 horas, y también en lo que es en el Bailey Motor. Bueno, y así otro trabajo más en el cual van a ver lo mismo, que tratar versus no tratar, les va mejor a los que no fueron tratados versus los tratados, pero de lo que adolecen toda esta serie, primero es que son en retrospectiva, segundo, que no fueron diseñados, o sea, no hay un diseño detrás que permita establecer causalidad. Por lo tanto, la respuesta, si tratar o no tratar hasta el día de hoy, no la tenemos. Y por eso, de repente, peleamos mucho, discutimos mucho entre los que estamos a favor de no tratar y observar según otros elementos, versus los que están por tratar, pensando en que eso también pudiese condicionarse con
con el riesgo de hemorragia intraventricular en las primeras 72 horas de vida. Pero aquí tenemos un poco también otra serie que es de Patton, en la cual él también separa al grupo de pacientes en tres grupos: pacientes que no tienen hipotensión, los pacientes que así que siempre los primeros 5 días en la población que es menor de 28 semanas, pero pacientes con hipertensión pulmonar que hemos tenido, a veces hemos tenido la necesidad, si el paciente está con apoyo de óxido nítrico y apoyo de ventilación de alta frecuencia, hemos mantenido y hemos tenido que volver a utilizar un nuevo sensor hasta que el paciente sale de esa condición crítica, y lo cual es cierto, a veces hemos tenido que gastar 3 sensores, por ejemplo, pero hemos considerado que sí es necesario, dado la información que nos da, que no nos está dando la monitorización clásica. Un poco lo que estamos apuntando, un poco por cuánto tiempo ustedes mantienen la saturación arterial o la frecuencia cardíaca. De alguna forma va asociado a eso. Partimos en la fase aguda, pero hoy día depende un poco de la condición clínica y del grado de monitorización. Lo estamos considerando como un elemento más de monitorización en una condición clínica que creamos que lo amerite, de cierto grado de inestabilidad, o que puede estar en una condición que todavía consideramos que no está estable del todo. Hemos tenido pacientes, como mencionaba Raúl, que hemos estado meses por la gravedad, que han estado con estado óxido nítrico, más de un mes con alta frecuencia, y que también eso nos ha permitido empezar a ver situaciones anómalas, entre comillas, pacientes en que, teniendo toda la monitorización clásica con una saturación arterial de 95-98, comenzábamos a bajar la FiO2. Habíamos suspendido el óxido nítrico después de un mes, empezamos a bajar la FiO2 y resulta que el saturado NIRS, habiendo cambiado, cuando ya hacíamos durar bastante los sensores, resulta que bajaban y caía bajo 50, peri 45. Lo volvíamos a subir la FiO2. Estamos hablando de un niño que ya llevaba un mes y medio, que ya la parte hemodinámica estaba casi fuera de droga vasoactiva, sin corticoides, óxido nítrico y parámetros ventilatorios bastante amigables. Venía el siguiente colega, volvía a bajar la FiO2, caía el NIRS, se volvía a subir. Nosotros tenemos los días jueves reunión, por lo tanto esto vino repitiendo el fin de semana, lunes, martes, miércoles, jueves, gran reunión, y muchos lo que plantean, saquemos, porque si todo el resto está bien, orina el paciente, tenía unos gases que eran buenos, ¿no es cierto?, viene capilar, hematocrito, todo fantástico. Entonces la mitad a favor de sacarlos, la otra mitad con dudas, y lo que decidimos hacer es mantener, porque estamos también frente a tecnología o herramientas que nos empiezan a mostrar cosas que antes no veíamos. Y que si uno busca la literatura, dice poco y nada. Entonces, ¿qué hicimos? Mantuvimos por un tiempo, lo que sí, agregamos ecografía cerebral. Por ahí se nos ocurrió, y lo que hicimos fue un pseudo test de hipoxia. Bajamos la FiO2 hasta lograr una saturación arterial peri 90 y evaluamos qué pasaba con el índice de resistencia cerebral. Y para sorpresa nuestra nos encontramos que al disminuir la FiO2, entre comillas, llevar al niño a una condición de hipoxia en vez de producir vasodilatación cerebral, lo que producía era una vasoconstricción cerebral. Disminuía la velocidad y aumentaba el índice de resistencia. Lo que igual tenía sinónimos, o sea, lo que nos estaba mostrando la saturación cerebral regional, efectivamente concordaba con lo que estaba pasando a nivel de flujo cerebral. Ya, dijimos, bien, ¿y ahora qué hacemos? Porque eso no tenemos medicamentos, ¿cómo lo mejoramos? El hematocrito estaba bien, la bomba estaba perfecto, 250 o más de gasto cardíaco, todo bien. Seguimos, mantuvimos sí el oxígeno para mantener una condición adecuada de saturación regional, sobre 50, volvimos a controlar a la semana, seguía con esta misma respuesta. Y ya a la semana subsiguiente volvimos a hacer esta misma prueba y nos encontramos, sorpresa, que no pasaba nada. Bajábamos la FiO2 y en vez de caer, de aumentar el índice de resistencia, se mantenía igual o incluso tendía a bajar un poco. Y ahí empezamos a bajar la FiO2 y fuimos evaluando y hubo concordancia entre el NIS dentro de valores aceptables que considerábamos normales y nos permitió ir bajando la oxigenación. Entonces, eso es interesante, por eso digo, no hay respuesta, pero empezamos a ver cosas que nadie sabe. En los recambios también nos ha pasado algo parecido. En los recambios, monitorizando saturación cerebral y saturación renal,
Resulta que sin querer no hemos visto que estamos haciendo los recambios en alrededor de 1 hora y media, 1 hora 45, porque al extraer, si alguien es muy vigoroso, o bien queremos usar una jeringoneta para hacerlo más rápido, uno ve cómo cambian y ya estamos hablando de fluctuaciones de un 5, un 10% de la saturación en relación a lo que estamos haciendo en forma mecánica. Por lo tanto, eso de alguna forma ya ha coincidido, o sea, y eso es porque uno va viendo la saturación y uno va regulando con jeringas de 10 ml, no más de 10, y se ha estandarizado sin querer en que el recambio lo estamos haciendo peri hora y media, 2 boletos. Entonces empieza a tener otros valores. Ahora también tenemos condiciones clínicas, por ahí tuvimos una colestasia muy severa, alrededor estamos hablando de 55 de bilirrubina, y claro, dejó de marcar y nunca más volvió a marcar. Algo pasa con la piel, el pigmento, y nunca más volvió a marcar la saturación cerebral. El valor oncocerebral está bien, todo eso bien, pero son condiciones que de alguna forma tenemos que ir, nos van asombrando. Siempre hay algo nuevo. ¿Cómo se evalúa la perfusión cerebral en la hipotermia como terapia A ver, cuando hemos utilizado el espectroscopio cercano al infrarrojo, el NIRS, en los pacientes con hipotermia, la verdad es que lo que hemos estado observando es que al empezar la hipotermia, los valores de saturación cerebral suben, y eso tiene, ya lo explican la gente que más experiencia tiene esto, que es el grupo de Holanda, la Universidad de Utrecht, en que al disminuir el metabolismo cerebral, disminuye el consumo de oxígeno cerebral, la sangre venosa, después de haber pasado por los capilares, tiene más contenido de oxígeno, y es por eso, como esta es una medición de hemoglobina principalmente venosa, es que los valores son mayores. Así que cada vez que un paciente sometido a hipotermia, los valores de NIR cerebral tienden a subir. Pero una vez que es recalentado el paciente, el valor de saturación cerebral vuelve a bajar, y cuando no ha bajado y se mantiene alto, en general eso se ha asociado a daño cerebral permanente, o sea, hay ya un efecto de falla energética en el nivel del metabolismo cerebral, y por lo tanto cuando recalentamos al paciente y el NIRS no baja los valores que habitualmente nosotros vemos que son 55-85, estamos preocupados porque probablemente ese paciente sí quedó con una secuela neurológica significativa. Ahora, eso es la principal variación que estamos viendo en relación al valor de NIRS. El enfriamiento, al disminuir el metabolismo, hace que la saturación venosa sea mayor, y eso se ve reflejado durante el periodo de hipotermia, y la respuesta es que esperamos que baje una vez que se recalienta a los valores que son esperables en esta población. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Piensas? ¿Todavía le dan valor o utilizan parámetros bioquímicos en relación a la hipoperfusión o la hipoxia? La verdad es que estamos utilizando integradores. No significa que y es un poco el mensaje que les queremos comentar con Jorge, y un poco cómo hemos ido viendo esto y cómo se está haciendo en otras unidades, es que esto es un elemento más de información. ¿Sigue siendo de utilidad elementos como el ácido láctico? Sí, de todas maneras. El problema del ácido láctico, ustedes saben, es que muchas veces se ve influido por el mismo uso de algunos medicamentos. La adrenalina aumenta el ácido láctico, no porque esté vasocontrayendo, sino que porque afecta el metabolismo su metabolismo a nivel muscular. Entonces, muchas veces también territorios que han estado hipoperfundidos, cuando se reperfunden, lanzan ácido láctico a la circulación, y uno tiene la falsa idea de que el ácido láctico aumentó y algo pasa, estoy hipoperfundiendo, y no, el territorio está bien perfundido, se reperfundió, y es solamente que está liberando. Por eso que en general un solo parámetro como no lo estamos considerando, sino que en el contexto de toda la monitorización que estamos haciendo. Sí, muy de la mano, yo diría que una de las grandes cosas que ha hecho el cambio es, uno, con el NIRS poder ver cuando un paciente está empezando a entrar en problemas que antes no lo ve antes de tiempo, y segundo, con la ecocardiofuncional, poder saber cuál es el problema que está pasando.
que el NIRS da la alarma, la ecocardio, permite ver qué está pasando con la bomba, o quizá el ducto que se empezó a hacer hemodinamicamente significativo, o empezó a fallar la bomba, y otras cosas que nos ha pasado con la ecocardio funcional. Hemos hecho diagnósticos, por ejemplo, de taponamiento pericárdico por parenteral en pacientes que se habían empezado lentamente a comprometer, claro, porque se había empezado a acumular la parenteral, y ahí esto había pasado desapercibido durante 2, 4 o 6 horas, hasta que ya llega a un volumen que empieza a comprometer la función, en cierto grado, la función miocárdica. Y al hacer ecocardio se ha podido hacer el diagnóstico adecuado, drenar, y el paciente volver a la condición básica. Entonces diría que sumar a la monitorización habitual estos otros elementos, porque el ácido láctico por sí solo tiene todos estos problemas que evaluamos, el exceso de base por sí solo también es bastante errático, y hay nuevos biomarcadores que recién estamos empezando a evaluar, pero no como marcadores bioquímicos. La verdad es que no sé si tú quisieras comentar algo con NPP, pero no estamos usando nada así en forma aislada de laboratorio, todo en el contexto de poder evaluar al paciente en globo. Muy bien, agradecemos al doctor Nache y al doctor Torres haber compartido toda su experiencia. Y a todos nuestros invitados también les agradecemos su presencia, y al personal de INCOR también por haber participado de estas charlas. Hay un pequeño bocaditos afuera para todos ustedes para que puedan departir. Muchas gracias. Gracias. Están hablando de valores PERI 50, 55. Y tiene sentido. Acá lo que les estamos mostrando, dentro de los primeros 2 o 3 días de vida, que el flujo cerebral, que está en el eje de la I, medido como velocidad de la arteria cerebral media, se mantiene bastante constante hasta valores PERI 50. ¿Eso qué significa? Que hasta esos valores la hipercambia nos afecta mayormente la autorregulación, y de alguna forma el niño, nuestro paciente, es capaz, ya sea vasodilatando o vasocontrayendo en forma local la vasculatura, de mantener un flujo constante. Pero cuando estamos cerca de valores de 51 hacia arriba, 52, estamos hablando de que esa capacidad de autorregulación se pierde. Por lo tanto, el flujo pasa a ser presión dependiente, o sea, el flujo cerebral pasa a ser pasivo, y eso significa que pasa a ser presión dependiente, como esta condición óptima que decíamos, porque se vasodilató el vaso a lo máximo, o sea, la resistencia ya no existe, por lo tanto va a depender de la presión, va a haber una relación directa entre presión y flujo cerebral. Bueno, sale, se me borró, no sé por qué, pero era otra gráfica en la cual, en la medida que ustedes tienen presiones bajo, hay un grupo en el cual se toma la PCO menores de 50 a distintas presiones arteriales, y se ve que el flujo se mantiene constante. La PCO aumenta de 50 y vuelve a subir. Así que ténganlo presente. Esto era un poco a lo que me refería. Cuando se pierde la autorregulación, pasa a ser el flujo cerebral, presión pasiva, y uno lo ve en la curva de arriba, que va relacionado el flujo cerebral con las fluctuaciones que presenta el nivel de presión arterial media. El gran problema de nuestros recién nacidos prematuros es que esta autorregulación se pierde por inmadurez también. O sea, mientras más prematuro es nuestro paciente, sabemos que va a pasar por un periodo en el día que puede ser de algunas horas o un porcentaje hasta el 30-40% del tiempo del día, y que pudiese perder la autorregulación. Por lo tanto, por eso les decía, en ese caso hay que tener en consideración que la presión sí se va a correlacionar con flujo cerebral. Y si vemos algunos trabajos que muestra sobre todo el grupo de Nori, ellos ven que el grupo que no presenta hemorragia intraventricular en general se caracteriza porque la presión se mantiene constante, la saturación regional cerebral se mantiene constante. ¿Quiénes presentan hemorragia? Muchas veces los que tienen fluctuaciones en la presión arterial media, y que muchas veces también tienen variaciones en la saturación regional de oxígeno en forma concomitante. Por lo tanto, hay que tener ojo. ¿Qué es lo que queremos evitar? Esto, que pasemos de una fase de hipoperfusión
y venga la fase de reperfusión y tengamos hemorragia en nuestros pacientes, lo cual sabemos todos que es irreversible y luego tenemos que entrar a pensar en rehabilitación. Por lo tanto, a lo que estamos apuntando es que la monitorización clásica, que ya les mencionó el doctor, no está obsoleta y no es excluyente de lo que estamos mencionando, se suma. Por lo tanto, hay que tener presente que la monitorización clásica tiene un rol que sigue siendo importante. Lo que sí es que frente a ciertas situaciones no nos permite ver lo que está pasando realmente en el paciente, o bien nos permite ver lo que está pasando, pero en fase muy tardía. Lo que estamos buscando con esta nueva monitorización, elementos de monitorización o herramientas, es ver esto en forma más precoz, o bien ver situaciones que no nos permite ver la monitorización clásica. Sobre todo situaciones de hipoxia cerebral en la cual la saturación arterial marca 95-98% y a nivel regional cerebral estamos viendo saturaciones de oxígeno cercanas a 40-50%. Y eso significa, como decía el doctor en ese trabajo del Safe Boost, en el cual significa tal vez hay que transfundir, tal vez hay que mejorar la bomba o tal vez tenemos que mejorar nuestra ventilación. Hemos tenido situaciones de hipercapnia que nos damos cuenta que está el paciente en hipercapnia o en hiperventilación solamente por la saturación regional, antes de tomar los gases. Sabemos porque cae o sube mucho. Y decimos por qué si este paciente, entre comillas, está estable, la presión está perfecta, orina bien, está rosado, no hay elementos de infección. ¿Por qué? Y vamos, tomamos gases y vemos que efectivamente está asociado. Modificamos nuestros parámetros ventilatorios, ¡pum!, y vuelve a la basal que tenía de saturación regional de oxígeno. En relación a las conclusiones, por último, sabemos que el periodo de transición es dinámico, pero pensamos que nuestro paciente neonatal es dinámico desde que nace hasta que se va de nuestra unidad. Por decirlo de alguna forma, no nos quedamos tranquilos y esto está siempre en un proceso de evolución a todo nivel de sistema y de órgano. Sabemos que la presión arterial es menores que la edad gestacional, no siempre deben ser tratadas, pero sí es importante tener presente el concepto de hipercapnia permisiva que por ahí se menciona, no sé si ustedes lo tienen presente, que es, perfecto, podemos aceptar valores más bajos que la edad gestacional, pero eso tiene que ir asociado a ciertos elementos de buena perfusión, ya sea que orine, que tenga buenos gases, que tenga una buena ecocardiografía funcional que muestra que tenga un gasto cardíaco ojalá 200, ¿no es cierto?, que no esté peri 150. Si nosotros tenemos tenemos entre comillas hipotensión por el valor de la presión arterial media, pero eso está asociado a una buena eco Doppler cerebral, a una buena ecocardiografía funcional, a unos buenos gases, a una buena NIRS regional cerebral, nosotros aceptamos no tratar, los mantenemos hasta que el paciente vaya subiendo de acuerdo al curso esperado. Pensamos que estas nuevas tecnologías nos van a permitir manejar mejor al paciente. Y por otro lado, sí tenemos que tener presente que hay que conocer bien la fisiopatología de los pacientes, pensando siempre en lo que es flujo cerebral. En Chile nos hipertrofiamos mucho con el doctor Bancalari. Ventilación sabemos, nos preocupamos mucho de que se vayan sin oxígeno, pero mucho tiempo dejamos un poco de lado lo que estaba pasando a nivel cerebral. Hoy en día es nuestro enfoque. Gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Torres. Invitamos al doctor Nacha al frente. Vamos a tener unos 15-20 minutos en los que podemos, si ustedes tienen algunas preguntas o algunas dudas, pueden compartirlas con nuestros exponentes. Muy bien.
solicitud respecto, por favor, ¿creen que podrían manejar eso para el público? Muy bien. Y como tengo el caputo, sí. Se copia. Gracias. ¿Quieren hacer? Buenos días. Una preguntita. Si por ahí podría tener alguna, digamos, alguna relevancia o importancia el valorar el índice de pulsatividad que arroja, ¿no?, actualmente los saturómetros de última generación en cuanto a la valoración de perfusión tisular, o sea que podría de alguna forma ayudar, ¿no?, en el monitoreo hemodinámico. La verdad es que el índice de pulsatividad nosotros no lo estamos utilizando porque no, ha sido en las observaciones que hemos hecho en nuestros pacientes bastante variable, ¿ya? Y muy dependiente de muchas condiciones como temperatura o como también ahí se escucha, si no, ya, pero yo creo que ahí me escucha la mayoría. Entonces se ve alterado por muchas otras alteraciones. Nosotros de momento no lo estamos utilizando. Hay algunos reportes que sí lo utilizan y manifiestan que podría ser de utilidad, pero nosotros no sé si algunos de ustedes tienen alguna experiencia al respecto, pero de lo que la experiencia propia que tenemos en nuestra unidad de cuidado intensivo y en los dos hospitales donde trabajamos, tanto en Clínica Alemana como en Hospital Luis Tisné, no lo estamos utilizando porque es bastante confundente y muy variable. En un mismo niño en pocos minutos varían valores de forma significativa sin que esté mediando ningún cambio fisiopatológico real. ¿Alguien más que quiera alguna pregunta, alguna duda? En ventilación de alta frecuencia, la hemodinamia, ¿qué nos sugiere usted como principales parámetros a evaluar, ¿no? ¿Siempre usar inotrópicos? Ya, no sé si... Es una buena pregunta, porque es un tema, ustedes saben que la interacción entre el corazón y el pulmón es un tema bastante complejo. En la alta frecuencia vamos a estar usando presiones bastante elevadas que van a hacer que el retorno venoso se vea comprometido, por lo tanto se va a comprometer la precarga, y eso ya de por sí va a afectar la función miocárdica. Hay algunos centros, de hecho, que al disminuir el retorno venoso, ellos cuando conectan a ventilación de alta frecuencia ponen, por ejemplo, bolos de fluido para mejorar así la precarga. También hay que tener mucho cuidado cuando uno aumenta demasiado la presión, porque hay que recordar que la resistencia vascular pulmonar muchas veces se ve aumentada cuando uno sobredistiende mucho el pulmón. Claro, ustedes saben, con la alta frecuencia la idea es reclutar el pulmón, pero si ustedes sobredistienden demasiado ese pulmón, también aumentan la presión de los capilares que están perialveolares, y la sumatoria de toda esa presión capilar perialveolar hace que aumente la resistencia vascular pulmonar y te empeora la oxigenación y te hace trabajar más el ventrículo derecho porque te aumenta la resistencia vascular pulmonar. Por ende, nosotros lo que estamos haciendo ahora es que pacientes y Jorge les va a contar probablemente un caso de niños que lo conectamos a alta frecuencia, le miramos el corazón, porque hay un caso clásico que tuvimos, no sé si quieras comentarlo tú. Sí, en eso, como tú mencionabas, además se agrega otro factor, que los ventiladores de alguna forma entregan presiones que son distintas, no son equivalentes. Por ahí ha salido ciertos estudios, por lo tanto, antiguamente manejábamos ciertos valores de presión que era como un poco la receta, así como la PAM de 30, la PAM de 40, se orina, ¿no es cierto? También en ese punto hablábamos de valores peri 15, peri 14 de presión arterial media, sobre todo cuando utilizábamos el censo. Sí, me quedé pegado. La presión arterial, la presión media de vía aérea, pero luego también, un poco lo que les decía, empezamos a ver condiciones en las cuales uno dice, no sé si a ustedes les pasa,
le ha pasado, pero a nosotros nos pasaba bastante frecuente, con algunos colegas sobre todo, que al pasarlo de convencional a alta frecuencia eran medio reacios y el paciente, en vez de mejorar, se deterioraba. Ahí era la pregunta, hay que iniciar antes un poco de dopa, pasamos un bolo de suelo fisiológico previamente, y en forma muy fácil ellos decían no sirve la alta frecuencia. Bueno, a nosotros nos han pasado situaciones que también, de alguna forma, en la medida que pasábamos de convencional a alta frecuencia, fracasábamos. Eran condiciones que necesitábamos pasarlo a alta frecuencia, porque estamos con PCO bastante alto y consideramos que ya con convencional habíamos agotado todas las posibilidades. Y como les decía, Raúl, en un caso que fue como el niño símbolo nuestro, que cambiamos un poco el enfoque, era un paciente prematuro extremo, 25, 26 semanas, que ya llevaba alrededor de 7, 10 días, que estaba muy complicado, con hipertensión pulmonar, óxido nítrico, apoyo vasoactivo, y que al pasarlo de convencional a alta frecuencia, con una presión baja, estamos hablando de 8, resulta que el paciente colapsaba, bradicardia y saturación inmediata. Volvimos de nuevo a convencional, tratamos una vez más de pasar a alta frecuencia y la misma situación. ¿Qué es lo que se hizo? Evaluamos qué pasaba con ecocardiografía, qué pasaba con el corazón. Y nos sorprendimos porque lo que evaluamos fue que al pasarlo de convencional, que estaba con presiones más de 10 en el convencional, lo pasamos a 8 y el corazón colapsaba. Se chupaba. O sea, precarga, 0. Y entonces uno dice, ¿qué presión? La que necesita el niño, la situación, la condición clínica, de alguna forma nos va a estar diciendo, vamos a probar, obviamente, vamos a probar y vamos a ver. Bajamos la presión a 7, lo pasamos de convencional a alta frecuencia con una presión de 7 y funcionó. El paciente se estabilizó, lo toleró, no hubo bradicardia, pero el punto fue que a esa presión no lográbamos ventilar bien, por mucho que aumentábamos la amplitud, manejábamos la frecuencia, la relación, ¿no es cierto? Seguía con hipercapnia. Por lo tanto, tuvimos que volver a convencional y optimizar la convencional. Pero la moraleja un poco de este niño símbolo ideal, y así lo hemos hecho en los otros pacientes, es que pareciera ser que presiones que de repente consideramos así como la PAM, que tal vez una PAM menos de 20, una presión arterial media menor de 20, a todos sí nos molesta, ¿no es cierto? Bueno, acá también, presiones tal vez de 15 hacia arriba nos molestan y pensamos que tienen cierta repercusión probablemente a nivel de retorno venoso. Pero no es así, hay niños que toleran presiones bastante bien y hay otras situaciones como las que les mencionaba y que no toleran presiones muy altas, ya con presiones periodos 8 o 10 probablemente se están viendo afectados. Pero eso se va condicionando por lo que les decía, porque eso depende, hay corazones a esa edad ya en que hay grados de hipertrofia, por lo tanto, o de disfunción ventricular. Pacientes que en un inicio, cuando nacieron, y que estaban relativamente bien o no estaban en una condición tan crítica, no había ningún signo de disfunción ventricular. Pero a poco andar y al complicarse, nos encontramos que ya hay grados de difusión, con insuficiencia mitral, con algún grado de hipertrofia, insuficiencia tricuspidia, con caída del gasto cardíaco, alteración del TEI. Por lo tanto, a eso era lo que mencionamos. Esto es tan dinámico que podemos decir un valor, podemos llegar a un consenso y decir tal vez en los prematuros 8 a 10, ojo, en los más grandes 15, pero al final tengan presente que al final la respuesta la van a tener en cómo responde el paciente y haciendo la evaluación cuando no funciona. Si no funciona lo convencional al paso de alta frecuencia, probablemente tienen que ir con eso. De alguna forma lo que estamos haciendo, anticipando dopa o pasando un bolo, es eso, o sea, estamos de alguna forma tratando de minimizar tal vez el efecto que va a tener al utilizar una presión mayor, sobre todo con sensor médico. Nosotros hoy en día estamos usando estos híbridos, BN500 y el Fabián, no pasamos bolos. Cuando usamos sensor médico, rutinariamente utilizamos un bolo de suelo fisiológico previo mientras lo conectábamos y lo pasábamos a alta frecuencia. Sí. Yo quería hacer una pregunta con respecto al monitoreo NIRS. Los sensores, ¿cuánto tiempo lo usan? ¿Cuántos días? ¿En qué etapa ya deciden ya no seguir el monitoreo NIRS? ¿No? ¿Cómo ha sido su experiencia en esto?
Bueno, en relación a los sensores, nosotros le sacamos el máximo provecho a los sensores, que no nos escuche Claudia ni Lucy. No vamos a tapar los oídos. Pero en general diríamos que después del quinto día ya los valores que empiezan a dar ya no son del todo confiables. ¿Cuánto tiempo lo hemos utilizado? La verdad es que el tiempo que lo ha necesitado el paciente. En general, muchas veces en los primeros 5 días, el periodo más crítico del periodo, como comentaba Jorge, de la transición hemodinámica, es un periodo en el cual nosotros estamos muy atentos a ver todas las variables que pudieran influir, especialmente en el desarrollo de hemorragia intracraniana,